Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las secciones cónicas. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver las parábolas. Recordar que esto de las parábolas, bueno, pues ya lo vimos en su vídeo correspondiente. Recordar que cuando queremos realizar las gráficas de las funciones cuadráticas, ¿qué obteníamos? Obteníamos parábolas. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cómo realizar las gráficas de las parábolas, pero a partir de su definición. También, bueno, pues el requerimiento que vamos a ver en este vídeo para las parábolas, bueno, pues el eje de simetría tiene que estar o bien sobre el eje Y o bien sobre el eje X, y que el vértice tiene que estar en el origen. Ya en el siguiente vídeo, bueno, pues vamos a ver cómo realizar las parábolas cuyo eje de simetría no esté ni sobre el eje Y ni sobre el eje X, es decir, o bien que sea paralelo al eje Y o bien que sea paralelo al eje X, pero que no esté sobre el eje X ni sobre el eje Y también que el vértice no esté en el origen. Pero en este vídeo, bueno, pues vamos a ver parábolas cuyo eje de simetría esté o bien en el eje Y o bien en el eje X y que el vértice esté en el origen. Ahora bien, como vamos a ver las parábolas a partir de su definición, bueno, pues vamos a ver la definición de las parábolas. Bueno, pues tenemos lo siguiente que una parábola es el conjunto de todos los puntos en el plano tales que la distancia de cada punto, desde un punto fijo, el foco, es igual a su distancia desde una recta fija llamada directriz en el plano. Bueno, pues, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues partimos de lo siguiente. Aquí tenemos esta recta fija que es la directriz, aquí tenemos este punto fijo que es el foco, y si dibujamos una línea perpendicular a la directriz que pase por el foco, ¿qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos el eje de simetría. Ahora bien, ¿dónde tenemos el vértice? Ya sabemos que está sobre el eje de simetría. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Por qué lo dibujamos en este punto? Bueno, pues porque podemos comprobar que la distancia que hay desde el foco hasta este punto que es el vértice es la misma distancia que hay desde este punto que es el vértice hasta este otro punto que tenemos sobre la directriz. Y ya vemos que esta línea es perpendicular a la directriz. Bueno, pues realmente nos pasa lo mismo con cada punto que tenemos sobre la parábola. Aquí tenemos este punto y ya vemos que está sobre la parábola. Bueno, pues podemos comprobar que la distancia que hay desde el foco hasta este punto que tenemos sobre la parábola es la misma distancia que hay desde este punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está sobre la directriz. Y esta línea la tenemos que dibujar de forma perpendicular a la directriz. Bueno, pues ya lo vemos que la distancia que tenemos de aquí a aquí es la misma que hay desde aquí hasta este otro punto. Y lo mismo con cada punto que tenemos sobre la parábola. ¿Qué pasa si estamos en este punto que está sobre la parábola? Bueno, pues ya vemos que la distancia que hay desde el foco hasta este punto tiene que ser la misma distancia que hay desde este punto que está sobre la parábola hasta un punto que tengamos en la directriz. Y ya sabemos que esta línea tiene que ser perpendicular a la directriz. Bueno, pues sabiendo todo esto, ¿cómo encontramos nosotros una ecuación estándar? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pasar esto a un plano de coordenadas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que el vértice está en el origen y en este caso, bueno, pues el eje de simetría está sobre el eje Y. Luego vamos a ver cuando tenemos el eje de simetría sobre el eje X. Bueno, pues partimos de esto. Ya sabemos que aquí tenemos el vértice y aquí tenemos el eje de simetría. Bueno, pues si aquí dibujamos el foco, aquí tenemos que dibujar la directriz. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la distancia que hay desde el vértice hasta el foco es la misma distancia que tenemos desde el vértice hasta un punto que tenemos sobre la directriz. Ahora bien, ya sabemos que eso se cumple para cualquier punto que tenemos sobre la parábola. Imaginemos que estamos en este punto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay desde el foco hasta este punto que está sobre la parábola tiene que ser igual a la misma distancia que hay desde este punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está en la directriz. Bueno, pues podemos comprobar que FP es la misma distancia que hay desde P hasta P'. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros una ecuación estándar? Bueno, pues partimos de lo siguiente que, en este caso, FP es igual a PP'. Recordar que la distancia que hay desde este punto que pertenece al foco hasta este otro punto que está sobre la parábola, ya sabemos que es igual a la distancia que hay desde este punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está en la directriz. Y ya sabemos que este segmento en concreto tiene que ser perpendicular a la directriz.
Bueno, pues sabiendo todo esto, ¿cuál es la distancia que tenemos desde el foco hasta este otro punto que está sobre la parábola? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos x menos 0, todo ello elevado al cuadrado, y aquí que tenemos y menos p, y todo ello elevado al cuadrado, y ya sabemos que tenemos que hacer la raíz cuadrada de todo esto. Bueno, pues ¿cuál es la distancia que hay desde p a p'? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos x menos x menos x, todo ello al cuadrado, y aquí que tenemos y menos p, en definitiva tenemos y menos p es más p, y todo ello elevado al cuadrado, y ya sabemos que tenemos que hacer la raíz cuadrada. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a esto. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos, aquí tenemos la distancia perteneciente a f, p, que es igual a la distancia p'. Ya sabemos que como es igual, bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Por qué aquí tenemos x menos x? Bueno, pues porque este punto que está aquí, ya sabemos que la coordenada x está en este punto de aquí. Lo mismo para este punto, ya sabemos que la coordenada x está en este punto de aquí, que pertenece a la misma coordenada x. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a darle solución. Ya sabemos que podemos elevar al cuadrado los dos lados. Bueno, pues tenemos esto. De aquí, en este lado que tenemos, bueno, pues ya sabemos que tenemos x al cuadrado. Y aquí que tenemos y por y es igual a y al cuadrado. Aquí tenemos y por menos p dos veces. Bueno, pues tenemos menos 2 py. Y aquí tenemos menos p por menos p es igual a p al cuadrado. Y aquí que tenemos, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 0. X menos x es igual a 0. Y aquí que tenemos y por y es igual a y al cuadrado. Aquí que tenemos y por p dos veces, bueno, pues aquí lo tenemos, y luego tenemos p por p es igual a p al cuadrado. Bueno, pues vamos a continuar. Ya vemos que esto se cancela, ya vemos que esto se cancela, que esto lo pasamos al otro lado, lo pasamos sumando, ¿y qué nos queda? Nos queda x al cuadrado es igual a 4py. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación estándar para las parábolas cuando el vértice está en el origen y el eje de simetría está sobre el eje Y. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Nos dice lo siguiente, que esta ecuación que tenemos aquí realmente es la forma estándar para la ecuación de una parábola con su vértice en el origen y el eje Y como su eje de simetría. Ahora bien, ¿cómo empleamos esta fórmula que tenemos aquí para realizar las gráficas de las parábolas? Bueno, pues imaginemos que tenemos esta ecuación de aquí, x al cuadrado es igual a 8 por y. ¿Qué podemos ver aquí? Ya vemos que x al cuadrado es igual a 8y. Y en la ecuación estándar, ¿qué podemos ver? Que x al cuadrado es igual a 4pi. Bueno, pues podemos sacar en claro que 8y es igual a 4pi. Bueno, pues ya vemos que la y se cancela, que dividimos entre 4 y ¿qué nos queda? Nos queda p es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que con este dato obtenemos el foco. Para este caso en concreto, bueno, pues el foco está en 0, 2. Recordar que el vértice está en el origen y que el eje de simetría, en este caso, bueno, pues está sobre el eje Y. Bueno, pues aquí tenemos el foco. Si aquí tenemos el foco y ya sabemos que la distancia que hay desde aquí, desde el foco hasta el vértice, es la misma distancia que hay desde el vértice hasta un punto que está sobre la directriz, bueno, pues si la distancia que tenemos aquí es 2, bueno, pues podemos sacar en claro que la distancia que tenemos aquí es 2. ¿Dónde dibujamos la directriz? Bueno, pues ya vemos que la dibujamos en menos 2. Bueno, pues y es igual, en este caso, a menos 2. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues tenemos que localizar dos puntos sobre la parábola y a partir de ahí realizar la gráfica de la parábola. ¿Cómo localizamos dos puntos sobre la parábola? Bueno, pues os anticipo lo siguiente, que si nosotros dibujamos un segmento que pase de un punto que está sobre la parábola hasta otro punto que esté sobre la parábola pasando por el foco, bueno, pues a esta cuerda se le llama cuerda focal. Los puntos finales de este segmento ya vemos que están sobre la parábola y ya sabemos que este segmento tiene que pasar por el foco. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros este segmento, esta cuerda focal, la dibujamos paralelamente a la directriz? Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues cuando tenemos esta cuerda focal que es paralela a la directriz y ya sabemos que los puntos finales están sobre la parábola pasando por el foco, bueno, pues a esta cuerda focal se le llama cuerda focal
primaria. ¿Para qué queremos esta cuerda focal primaria? Bueno, pues porque ya vemos que los puntos finales están sobre la parábola. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que obteniendo la distancia de este segmento que tenemos aquí, podemos obtener estos puntos que tenemos sobre la parábola. Si encontramos estos puntos que tenemos sobre la parábola, podemos dibujar la parábola. Ahora bien, ¿cómo encontramos nosotros la distancia o la longitud de esta cuerda focal primaria? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que la distancia que hay desde el foco hasta este punto que está sobre la parábola tiene que ser igual a la distancia que hay desde el punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está sobre la directriz. Y recordar que este segmento lo tenemos que dibujar perpendicularmente a la directriz. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que tenemos desde el foco hasta el vértice es igual a P. Bueno, pues podemos sacar en claro que la distancia que tenemos desde este punto hasta un punto que esté sobre el eje X es igual a P. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay desde este punto hasta este punto que está sobre la directriz tiene que ser igual a P. Bueno, pues podemos sacar en claro que la distancia que hay desde este punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está sobre la directriz es igual a 2P. Recordar que aquí realmente tenemos menos P, pero como estamos con distancia, bueno, pues empleamos el valor absoluto. Bueno, pues realmente la distancia que hay desde este punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está sobre la directriz es igual a el valor absoluto de 2P. Ahora bien, como la distancia que tenemos desde este punto hasta este otro punto es igual a la distancia que hay desde el foco hasta el punto que está sobre la parábola, bueno, pues podemos sacar en claro que la distancia es igual a el valor absoluto de 2P. Ahora bien, como ya sabemos que la distancia que hay desde el foco hasta este punto que está sobre la parábola es igual a la distancia que hay desde el foco hasta este otro punto que está sobre la parábola, podemos sacar en claro que aquí la distancia es igual al valor absoluto de 2P. ¿Cuál es la distancia que tenemos desde este punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está sobre la parábola? Bueno, pues ya vemos que es la suma de las dos distancias, es decir, el valor absoluto de 4P. Bueno, pues para que lo veáis mejor, aquí lo tenemos, aquí tenemos este segmento y aquí tenemos este otro segmento. Ya sabemos que de aquí a aquí es igual a P, es decir, la distancia es igual a P. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay desde aquí a aquí tiene que ser P, valor absoluto, recordar. Bueno, pues ya vemos que la distancia que hay desde aquí hasta aquí tiene que ser 2P. Lo mismo nos pasa con la distancia que hay desde el foco hasta este otro punto que está sobre la parábola. Ya sabemos que es 2P. ¿Cuál es la distancia total? Aquí ya sabemos que también tenemos 2P. Bueno, pues ¿cuál es la distancia total de este segmento? Bueno, pues ya sabemos que es 4P, el valor absoluto de 4P. ¿Qué habíamos visto antes en el ejemplo anterior? Habíamos visto que teníamos x al cuadrado es igual a 8y. Bueno, pues habíamos visto que 4py es igual a 8y. O lo que es lo mismo, ya sabemos que se cancela la y, tenemos 4p es igual a 8. Bueno, pues para este caso en concreto ya vemos que 4p, el valor absoluto de 4p es igual al valor absoluto de 8. O lo que es lo mismo, 8 unidades de largo. Bueno, pues si la longitud son 8 unidades, ¿cuál es la longitud que tenemos desde este punto, que es el foco, hasta este otro punto? Bueno, pues ya sabemos que es la mitad, es decir, 4. Bueno, pues si partíamos de 0, 2, y sabemos que la distancia que hay desde aquí hasta este otro punto es 4 unidades, bueno, pues simplemente nos tenemos que desplazar 4 unidades hacia la derecha. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos lo siguiente, 4, 2, esta coordenada aquí, y tenemos que hacer lo mismo en el lado izquierdo, nos tenemos que desplazar 4 unidades hacia la izquierda. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la coordenada de este punto? Bueno, pues ya vemos que es menos 4, 2. Bueno, pues teniendo estos dos puntos, teniendo el foco, teniendo el vértice y teniendo la directriz, bueno, pues podemos realizar la gráfica de la parábola. Ahora bien, ¿qué pasa si el eje de simetría está sobre el eje X? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que el vértice está en el origen. Aquí tenemos el foco. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay desde el foco hasta el vértice es la misma distancia que hay desde el vértice hasta este punto que está sobre la directriz. Y recordar que esta vez el eje de simetría está en el eje X. Bueno, pues ya sabemos que si el foco está en P0, bueno, pues ya sabemos que la directriz tiene que ser X es igual a menos P. Recordar. Ahora bien, ya sabemos que la distancia que hay desde este punto, que es el foco, hasta este otro punto que está
sobre la parábola es igual a la distancia que hay desde este punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está sobre la directriz. Y recordar que este segmento lo tenemos que dibujar perpendicularmente a la directriz. Bueno, pues igualamos lo siguiente. Tenemos FP es igual a P como antes. Bueno, pues ¿cuál es la longitud que tenemos aquí? Bueno, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos raíz cuadrada de lo siguiente. Tenemos X de lo siguiente, tenemos X menos P, todo ello al cuadrado, más, y aquí que tenemos Y menos 0, y todo ello al cuadrado. Y para este segmento que tenemos aquí, es decir, desde P hasta P', ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos X menos P, entonces ya sabemos que es más, todo ello elevado al cuadrado, más, ¿y qué tenemos con la Y? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos Y menos Y, bueno, pues tenemos lo siguiente, Y menos Y, todo ello elevado al cuadrado. Y ya sabemos que tenemos que hacer la raíz cuadrada, bueno, pues ya sabemos que tenemos que igualar esto a esto, bueno, pues despejando llegamos a esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la forma de la ecuación estándar para las parábolas cuando el eje de simetría está en el eje X y el vértice está en el origen. Y ya sabemos que esta ecuación es la ecuación estándar para las parábolas cuando el eje de simetría está sobre el eje Y y el vértice está en el origen. Una cosa que se me ha olvidado comentar y es lo siguiente. Cuando tenemos esta ecuación de aquí, X elevado a la 2 es igual a 4P por Y, bueno, pues ya sabemos que el eje de simetría está sobre el eje Y, aquí tendríamos el foco, aquí tenemos el vértice que está en el origen y aquí tendríamos la directriz. Bueno, pues cuando P es mayor que 0, bueno, pues la parábola se abre hacia arriba. En cambio, cuando P es menor que 0, bueno, pues la parábola se abre hacia abajo. Si se abre hacia abajo, bueno, pues aquí tendríamos la directriz y aquí tendríamos el foco. Bueno, pues lo mismo nos pasa con esta ecuación de aquí. Cuando P es mayor que 0, bueno, pues ya vemos que la parábola se abre hacia la derecha. Cuando P es menor que 0, bueno, pues ya vemos que la parábola se abre hacia la izquierda. Bueno, pues si se abre hacia la izquierda, aquí tendríamos el foco y aquí tendríamos la directriz. Ahora, ¿qué ecuación tenemos que usar? O esta de aquí o esta otra de aquí. ¿Cuándo sabemos cuándo tenemos que utilizar una u otra? Bueno, pues para eso tenemos que emplear el concepto de simetría. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que el concepto de simetría, bueno, pues se puede usar para decidir cuál de las dos ecuaciones usará, esta de aquí o esta otra de aquí. La gráfica de x al cuadrado es igual a 4py es simétrica con respecto al eje y. ¿Por qué? Porque al sustituir x con menos x no cambia la ecuación. Bueno, pues si tenemos lo siguiente, x al cuadrado es igual a 4py, sustituyendo x por menos x, bueno, pues tenemos lo siguiente, menos x al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a x al cuadrado, es decir, que esta ecuación no cambia. Del mismo modo, la gráfica de y al cuadrado es igual a 4px es simétrica con respecto al eje x. ¿Por qué? Porque al sustituir y con menos y deja la ecuación invariable, es decir, que la ecuación no cambia. Bueno, pues tenemos lo siguiente, y al cuadrado es igual a 4px. Si cambiamos la y por menos y, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos y, todo ello elevado al cuadrado. Ya sabemos que esto es igual a y al cuadrado, es decir, que esta ecuación no cambia. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a ver las ecuaciones estándar para las parábolas cuando el vértice está en el origen. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la gráfica de cada una de las ecuaciones siguientes, bueno, pues es una parábola que tiene su vértice en el origen y tiene el foco, directriz y simetría indicada. Bueno, pues para la primera ecuación tenemos x al cuadrado es igual a 4py, bueno, pues ya vemos que el foco está en este punto de aquí, que la directriz es igual a esta ecuación de aquí y que el eje de simetría está en el eje y. Y para esta segunda ecuación, bueno, pues ya vemos lo siguiente, que el foco está en este punto, que la directriz es igual a esta recta que tenemos aquí y que el eje de simetría es el eje X. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que encontrar el foco y la directriz de esta parábola que tenemos aquí y tenemos que realizar su gráfica.
Bueno, pues ya vemos que si sustituimos x por menos x, ya vemos que esta ecuación no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que emplear esta ecuación de aquí. A partir de aquí, bueno, pues ya vemos que x al cuadrado es igual a 4py y que x al cuadrado es igual a menos 8y. Bueno, pues podemos sacar en claro que 4py es igual a menos 8y. Bueno, pues ya vemos que la y se cancela, que dividimos entre 4 y ¿qué nos queda? P es igual a menos 2. Ya vemos que P es menor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la parábola se abre hacia abajo. ¿Por qué se abre hacia abajo? Porque el eje de simetría ya sabemos que está sobre el eje Y. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cuál es la coordenada del foco? Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que el vértice está en el origen. Bueno, pues aquí tenemos la coordenada del foco. Recordar que es 0, P. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿cuál es la recta de la directriz? ¿Cuál es la ecuación de la recta de la directriz? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. En este caso tenemos y es igual a menos p. Bueno, pues como tenemos menos 2, bueno, pues aquí lo tenemos menos por menos es más. Bueno, pues aquí tenemos la recta de la directriz. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el plano de coordenadas. Ya sabemos que el eje Y es el eje de simetría. Ya sabemos que el vértice está en el origen. Bueno, pues si contamos 2 unidades hacia abajo, vamos a suponer que está aquí menos 2. Bueno, pues aquí tenemos el foco. Ya sabemos que es 0, menos 2. ¿Dónde tenemos la recta directriz? Bueno, pues ya sabemos que es igual a Y es igual a más 2. Bueno, pues 2 unidades hacia arriba. Bueno, pues más o menos lo tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos la directriz. Ya sabemos que P es menor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la parábola se abre hacia abajo. Bueno, pues más o menos vamos a tener esto de aquí. Ahora bien, ¿qué nos falta? Bueno, pues nos falta localizar 2 puntos sobre la parábola. Este que tenemos aquí y este que tenemos aquí. Si localizamos estos 2 puntos, bueno, pues ya sabemos cómo realizar la gráfica de la parábola. Ahora bien, para localizar estos 2 puntos, bueno, pues ya sabemos que tenemos este segmento de aquí. ¿Cuál es la longitud de este segmento? Ya sabemos que es 4p, es decir, el valor absoluto de 4p, recordar. Ahora bien, ¿qué podemos ver aquí? Ya vemos que cuando se cancela la y, bueno, pues tenemos lo siguiente, que el valor absoluto de 4p es igual a el valor absoluto de menos 8, o lo que es lo mismo, 8 unidades de largo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que la longitud de este segmento es igual al valor absoluto de 4p. Y ya sabemos que 4p es igual a menos 8. Es decir, el valor absoluto de menos 8 es igual a 8. Bueno, pues ya vemos que la longitud de este segmento son 8 unidades de largo. Sabiendo esto, bueno, pues ¿cuánto nos tenemos que desplazar hacia la derecha? Bueno, pues ya sabemos que la longitud de este segmento desde el foco hasta este punto de aquí, ya sabemos que es la mitad de 8, es decir, 4. Bueno, pues nos tenemos que desplazar 4 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia la izquierda. ¿A qué llegamos? Bueno, pues llegamos a estas dos coordenadas de aquí. Recordar que el foco lo tenemos en 0, menos 2. Bueno, pues si nos movemos 4 unidades hacia la derecha, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 4 menos 2. Si nos movemos 4 unidades hacia la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos menos 4, 2. Bueno, pues teniendo estas coordenadas de aquí, teniendo el foco y teniendo el vértice, nosotros podemos realizar la gráfica de esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que aquí tenemos la directriz, ya sabemos que aquí tenemos el foco y aquí tenemos estos dos puntos que acabamos de obtener. 4 menos 2 y aquí tenemos menos 4 menos 2. Bueno, pues aquí tenemos el vértice. Bueno, pues simplemente unimos todos estos puntos y realizamos la gráfica de esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a realizar otro ejemplo. Nos dice lo siguiente, que tenemos que escribir la ecuación de la parábola que es simétrica con respecto al eje Y, tiene su vértice en el origen y contiene el punto siguiente, esta coordenada de aquí. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es simétrica con respecto al eje Y. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí, esta de aquí. A ver si lo logro, poner que no me está pintando bien la tableta. Bueno, pues esta de aquí. Ahora, para encontrar la ecuación de la parábola, bueno, pues simplemente tenemos que encontrar el valor de P. ¿Cómo encontramos el valor de P? Bueno, pues nos están dando un punto por donde pasa la parábola. Y aquí tenemos su ecuación. Bueno, pues simplemente como por aquí pasa la parábola, vamos a sustituir la X por esta coordenada de aquí y la Y por esta otra coordenada de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. Simplemente, a ver si lo logro dibujar. Bueno, pues simplemente vamos despejando para P. ¿Y qué obtenemos? P
es igual a 3. Bueno, pues lo sustituimos aquí, ya sabemos que P es igual a 3, bueno, pues 3 por 4 es igual a 12, bueno, pues aquí tenemos la ecuación de esta parábola que tenemos aquí. Esta vez no nos han dado la ecuación y tenemos que saber cuál es la ecuación, pero ya sabemos que partimos de esta ecuación estándar. ¿Qué dato nos falta? Bueno, pues nos falta saber cuánto vale P, y para ello, bueno, pues empleamos esta coordenada de aquí, que ya sabemos que es por donde pasa la parábola. Bueno, pues sustituyendo los valores obtenemos el valor de P, y por último, bueno, pues sustituimos la P por lo que acabamos de obtener y llegamos a esto de aquí. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el foco y la directriz de la parábola siguiente y tenemos que realizar su gráfica. Bueno, pues partimos de esta ecuación de aquí. ¿Qué podemos decir de la simetría si sustituimos y por menos y? Bueno, pues ya sabemos que esta ecuación no cambia. Bueno, pues ¿cuál es la fórmula estándar que tenemos que emplear? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta de aquí. Bueno, pues ya vemos que y al cuadrado es igual a 4px y que y al cuadrado es igual a 6x. Bueno, pues podemos sacar en claro que 4px es igual a 6x. Ya vemos que la x se cancela, despejamos para la p y ¿qué obtenemos? Obtenemos p es igual a 3 medios. Bueno, pues con este dato ya podemos obtener el foco. Bueno, pues ya sabemos que el foco, en este caso en concreto, como tenemos el eje de simetría sobre el eje x, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 3 medios, 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que p es mayor que 0, bueno, pues podemos sacar en claro que la parábola se abre hacia la derecha. Ahora bien, como P es igual a 3 medios y ya sabemos que la ecuación de la directriz es igual a X menos P, bueno, pues podemos sacar en claro que la ecuación de la directriz es igual a X es igual a menos 3 medios. Bueno, pues ya tenemos el foco, que era lo que nos estaban pidiendo, y ya tenemos la directriz de esta parábola que tenemos aquí. Ahora bien, nos está diciendo que tenemos que realizar la gráfica. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el foco, aquí tenemos el vértice y aquí tenemos la directriz. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que localizar dos coordenadas de aquí. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto es 4p. Recordad, el valor absoluto. Bueno, pues ya vemos aquí, en este caso en concreto, que 4p es igual a 6. Bueno, pues tenemos lo siguiente, que la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto son 6 unidades de largo. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cuál es la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto? Bueno, pues ya sabemos que es la mitad de 6, es decir, 3. Bueno, pues nos tenemos que desplazar 3 unidades hacia abajo para encontrar la coordenada esta que tenemos aquí y 3 unidades hacia arriba para encontrar la coordenada que tenemos aquí. Bueno, pues si nos desplazamos 3 unidades hacia abajo desde el foco, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 3 medios. Y aquí tenemos menos 3. Si nos desplazamos 3 unidades hacia arriba, bueno, pues tenemos lo siguiente, 3 medios, 3. Bueno, pues aquí tenemos las coordenadas pertenecientes a estos puntos de aquí. Bueno, pues para que lo veamos, aquí lo tenemos ya teniendo el foco, ya teniendo el vértice y teniendo estos dos puntos de aquí, podemos realizar la gráfica de esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos, como ya sabemos que P es mayor que 0, bueno, pues ya sabemos que se abría hacia la derecha. Bueno, pues aquí tenemos la parábola de esta gráfica que tenemos aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver otras parábolas donde el eje de simetría no esté ni sobre el eje Y ni esté sobre el eje X y que el vértice no esté en el origen. Bueno, pues hasta la siguiente.